Hola a todos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de Maestrae, Encuentro de Mujeres y Disidencias que activan y trabajan en la música. Maestrae es un proyecto que es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2021. Hoy nos acompaña Caro Pérez, editadora del taller Herramientas y Estrategia en Vivo dentro y fuera de la consola. Caro, dedicada al sonido en vivo desde 2014 y fundadora de la red de técnicas Mujeres y Disidencias de Chile State Ninjas. A lo largo de su carrera ha trabajado con diversos artistas como Javier Amena, Fernando Milagros, Franco Simone, Italia, entre otros. Sonidista en los festivales Ruidosa y La Matria, ambos importantes colectivos feministas dentro de la música en Chile, y además, durante 3 años consecutivos, encargada de sonido vía streaming de 3 escenarios de Lollapalooza Chile. Actualmente es la sonidista de Denise Rosenthal, a quien acompañó en la última versión del Festival de Viña del Mar, siendo la primera sonidista mujer estando a cargo del sonido de broadcast para un show principal en este festival. Le damos la bienvenida a Caro, le agradecemos su compromiso con Maestrae y les invitamos Olita, a participar activamente de este taller. Muchas gracias. hola a todos. No les puedo ver, pero bacán que están acá. Gracias por participar. Eh, Gracias por esa introducción, Areli. Y nada, hoy día quería explicar un poco de qué se va a tratar hoy día y mañana las clases en el fondo que vamos a abordar. Eh, y cómo se van a ir desarrollando un poquito. Dividí esto en dos áreas, como estrategias dentro y fuera de la consola para los shows en vivo. O sea, distintas cosas, elementos, acciones, detalles que yo me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo que son útiles o necesarios de saber para poder desarrollar un buen show. Y como lo dividiría en esto como dentro y fuera de la consola, hoy día vamos a abocarnos a lo que es fuera de la consola. Así que preparé una presentación, más que nada como guía, no es una presentación que tenga mucha información en ella, sino para ir acompañándome mientras les hablo. Tun, tun, tun. Y déjenme compartir ahora. Eso. Y necesito no compartir el audio. ¿Me pueden compartir si escuchan un audio, como un loop de audio en el chat, para saber si está bien o no está bien? Si no escuchan algo y solo escuchan mi voz, está bien. Ya, bacán. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Estrategias fuera de la consola que tenemos a mano para asegurar un buen show. Entonces, como les decía, pues esta es masterclass de las dividí en dos y hoy día vamos a abarcar todo lo que es como desde afuera de la consola. Pero, oh, se me salió. Espérame, espérame. Ahí sí. Ya. Así que vamos de lleno. Voy. La planificación se puede hacer desde muchas áreas y creo que es fundamental para poder anticiparse a cualquier cosa que vaya a pasar dentro de un show. Y esto siendo sonidista o siendo cualquier miembro parte de un equipo de trabajo en un show en vivo. En el fondo, cada una de las áreas debiese evaluar cuáles son todas las condiciones y exigencias que se necesita el show para poder llevarse a cabo de una buena forma. O sea, qué es lo mínimo que tengo para ocupar dentro de un show y si eso es
lo suficiente para que mi show salga bien y no que se vea como que le falte algo o que el resultado que se muestra hacia afuera no sea el que se quiere mostrar y por ende eh, pasan varias cosas, pero una yo creo que de las más importantes es que no se, no se, no se comparte todo el mensaje, todo lo que se quiere y la otra persona recibe un discurso a medias, en el fondo. Y ese discurso a medias de pronto no es una tan buena experiencia o no es la experiencia deseada, entonces se puede perder, comillas, la oportunidad de maravillar a una persona o de conectar con una persona con el show, no porque el arte no esté, no porque las intenciones no estén, sino porque estos elementos sacan un poco de esa conexión al público de lo que se está entregando. Entonces, tener eso en consideración siempre como no solamente cada quien ejecutar su trabajo, sino que en conjunto se transforman en una experiencia para las personas. Y cómo velamos para que esa experiencia sea una buena experiencia. Y así cada una de las áreas puede ir colaborando. Me gusta pensarlo como desde esa perspectiva, porque así nos hace más conscientes no solamente de estar haciendo nuestro trabajo, sino que de ¿cómo se llama? Estar en un constante como evaluación ya, pero ¿cómo le está llegando al público? Como, ¿quiénes son quienes reciben esta pega en el fondo? Entonces eso. Y nos topamos con distintas realidades. Voy a cerrar un poco la ventana. Nos topamos con distintas realidades. Están los shows quizás como que no tienen tanto equipamiento. Entre medio puede haber un área de shows donde tienen como lo justo y necesario, pero está bien en el fondo. Y está el lado de los grandes festivales. Y en los grandes festivales, en el fondo, como mucho equipamiento, mucha técnica, quizás técnica que no nos hemos topado antes para ocupar, ya sea un sistema grande de sonido, o sea un gran escenario, o sea un show al aire libre se proyecta que van a haber, no sé, 30.000 personas. Como que nos vamos enfrentando a todos estos tipos de realidades que son quizás muy ajenas a un bar con una X limitada cantidad de gente que puede ir, no sé, 100 personas, 300 personas, a 30.000. Es como distintas realidades, no solamente que aumenta la cantidad de gente, el número de gente, sino que técnicamente también tiene que haber otra mirada de cómo enfrentamos la pega. Eh, y esa es un poco la visión que quiero ir compartiéndoles en el fondo, como cuál ha sido como esas adaptaciones de perspectiva que he ido teniendo y he visto también en mis colegas de las distintas áreas cómo se van transformando según esas realidades. Y bueno, en un show con poco equipamiento, de pronto yo me topo con un abanico muy grande de realidades, como que bien decía Arelín en la presentación, trabajo con shows como sonidista, con shows muy grandes como los de Denise Rosenthal, por ejemplo, y de otros artistas este fin de semana en Lollapalooza e instancias grandes, pero a la vez apaño y estoy activo en el fondo en shows de activismo o de más de apañe, sobre todo de disidencia. Yo soy una persona no binaria y nos acompañamos caleta como en el mundo en el que se desenvuelven las disidencias, pero esos mundos no tienen muchos accesos a técnicas o espacios que tengan técnica para poder mostrar su trabajo. Entonces, generalmente pasa que las condiciones son bastante precarias para lo que se quiere, para lo que podría ser y lo que se podría mostrar. Entonces, eh, he aprendido un poquito a adaptarme en ese sentido. ¿Y con qué cosas nos podemos topar? Por ejemplo, que desde en la producción, en el fondo del evento, no se piense en el retorno de la banda, de las personas que se están presentando. Esa es una realidad que pasa mucho en las autogestiones, que están como lejanas al mundo de la música como tal,
pero sí se involucran con la música como para hacer activismo y hacer actividades, por ejemplo, un micrófono abierto, o congregar a gente y tener shows musicales en el fondo durante esa jornada. Es más que nada como para potenciar la otra jornada, entonces no se ve desde la perspectiva misma del show, entonces quizás también no se em, prioriza, no se ven las posibles necesidades que tenga la banda para presentarse. Entonces es muy común que no haya, por ejemplo, retorno. Entonces, tener un diálogo con estas instancias, si se ve que no hay, en el fondo, como que no hay seguridad de los equipos que hay, o no, no vamos a conseguir tal cosa, pero se puede llegar a un diálogo. Para mí, el consejo más importante es hablar con las personas que estén organizando ese evento y en el fondo darles esta otra mirada, porque muchas veces no es por voluntades, sino que es por ignorancia, una ignorancia que es totalmente válida porque no son parte de como el ambiente. Pero sí nos necesitamos en conjunto. Entonces, reunirse con las personas que están produciendo, explicarles en el fondo la dinámica de un show que en el fondo el público tiene que escuchar, por ende que por lo menos hayan un par de parlantes, un LR en el fondo del sistema, para que el público escuche y ojalá al mínimo un retorno para que también le musique que pueda estar cumpliendo cualquiera de las áreas o músiques, muchos, al menos tengan algo, una fuente para poder, no sé si se escuchan las bocinas, tengan una fuente para poder entenderse y dar un buen show, en el fondo como condiciones mínimas yo creo que dignifican la pega de cada quien. Entonces solo con un diálogo pueden decir, oh, no tenía idea, pero me puedo conseguir o puedo hacer algo, puedo gestionarlo o podemos resolverlo en conjunto. Y así la experiencia, por muy autogestionada y con pocos recursos que pueden adquirir, igual se puede armar algo. Pero sin ese diálogo y solamente llegando, pucha, es muy probable que se encuentren con estas realidades. Entonces, por un lado, primordial el diálogo. Y lo segundo es que de pronto hay herramientas más allá, si se está viendo desde el punto de vista del sonidista, más allá de la propia consola. O sea, por ejemplo, quizás voy a tener un mixer chiquitito con un par de perillas y las perillas me van a permitir quizás ecualizar una frecuencia o dos frecuencias, subirlas y bajarlas y ya está. Quizás eso va a ser todas las herramientas que tengo a mi mano para poder hacer sonar, entre comillas, bien un show. Entonces ya tengo que empezar a pensar otras cosas. Por ejemplo, el espacio. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un lugar cerrado? Si estoy en un lugar cerrado, ¿dónde están dispuestos los parlantes? Si los pongo en otra posición, ¿fuerzo un poquito menos el sistema o puedo abarcar más áreas sin tener que levantar tanto y por ende poder tener más control? Ese tipo de pensamiento, de razonamientos puedo ir teniendo. O, por ejemplo, en mi consola tengo pocos, pocas herramientas, como les decía, dos ecualizadores y ya está, pero quizás en los mismos parlantes del sistema tengo otra ecualización. Entonces puedo primero ecualizar quizás esos parlantes, poner un poquito de música y cachar que suenen lo más correcto según a mi parecer posible y a la vez después recibir en la consola los otros dos canales o tres canales, cuatro canales, ecualizar un poquito con esos dos ecualizadores y en conjunto lograr ese resultado. Em, Consejos importantes en esos lugares, como son pocos los recursos, son poco el equipamiento, vamos a tener pocas herramientas para poder corregir, para poder ayudarnos en casos de error. Entonces mi pensamiento es ojalá que cada una de las cosas que tenga, por poquitas que sean lo mejor posible. Entonces, generalmente, ¿qué pasa en estos lugares? Aparte de haber poco equipamiento, por ejemplo, los micrófonos no son los mejores. Y si tienen la posibilidad de alguna forma conseguirse tener propios o arrendar, si es que hay el caso de tener un poquito de recursos para poder tener buenos micrófonos, tener una base de un micrófono, no estoy diciendo un micrófono de lujo, pero en muchos casos un SM58 de Shure, que es como el micrófono más estándar quizás dentro del sonido en vivo sobre todo, y si ya subimos un poco, un Beta 58, que es el mismo modelo, pero con
algunas mejoras dentro de su estructura que hacen que suene mejor. Si tenemos ya eso, ya no voy a necesitar tantas, por ejemplo, herramientas de ecualización. Entonces, aunque tenga dos frecuencias para ecualizar hacia arriba o hacia abajo, eh, como no voy a tener tanto que corregir, no voy a tener que ayudar tanto a ese micrófono para que suene lo mejor posible, sino que ya suena bien, voy a poder quizás ocupar esos dos ecualizadores para quitar los típicos acoples que pasan dentro de un show. Que uno sube ganancia y hay un típico acople como en graves, como el que crece infinito, y el típico filuito que aparece, que generalmente está como en los 4 kilos o en los 10 kilos incluso, pero son como esas dos frecuencias que siempre se repiten. Entonces yo puedo ocupar estos dos ecualizadores en vez de hacer sonar bonito ese micrófono, el micrófono ya suena bonito, entonces yo lo ocupo para quitar estas otras cosas y lo ocupo como herramientas de atajar estas cosas. Y así puedo solventar mejor un show con poco equipamiento. Entonces, tener estas cositas dando vueltas en la cabeza y que se pueden colectivizar, se pueden decir oye, a la banda que te invitó a estar en un evento que quizás no tiene las mejores condiciones para estar, o a la producción que te está invitando, o al colectivo que te está invitando a hacer una fecha activista en algún lado, se pueden colectivizar estas perspectivas y lograr cosas. Me han invitado a eventos que han estado súper como carentes quizás de planificación del punto de vista técnico y que solamente con conversar conmigo un rato agarraron papel y lápiz, entonces, ¿qué necesitamos? Hagamos una lista, se pusieron a preguntar y se consiguieron todo, ¿cachai? Entonces, de pronto, ese tipo de instancias, no sé, he aprendido que sirven caleta y apañan mucho. Eh, y bueno, esto se puede extender a luces, se puede extender a que quizás van a tener un evento que es al aire libre y que no tienen cómo iluminar. Entonces, pensar que dentro de las cosas que me tengo que conseguir es un foco para iluminar hacia el escenario, para que se vean los artistas mientras se presentan, porque ya vamos a empezar o vamos a estar durante el show pasado las 7 de la tarde y ahí empieza a atardecer y vamos a necesitar un refuerzo. Esas cosas de repente no se piensan dentro de la planificación. Entonces, por eso es importante entender todo el contexto. O sea, ¿qué necesito yo para mi show? ¿Qué condiciones tengo en el lugar? Si es un lugar al aire libre, no tengo control de luminosidad y no tengo control tanto del espacio macro. Es un ambiente abierto. Entonces esas cosas te van cambiando la perspectiva respecto a lo que vas necesitando. Y si nos vamos para el otro lado, para los grandes festivales, nos enfrentamos un poco quizás como a nuevas cosas que no nos habíamos enfrentado antes para un show. Que como les decía, tenemos un sistema grande, un line array, o sea, estos racimos de parlantes que caen eh, de 12 cajas por lado, o sea, unas cosas gigantes, muchos subbajos, un escenario enorme con una boca de escenario muy grande que hay que abarcar harto. Sistemas in-ears que quizás no se han topado antes con el proyecto, o eh, eh, si nos vamos a otras áreas, una gran parrilla de luces, una pantalla de visuales. em, no sé, incluso podemos llegar al punto de los efectos, que son como pirotecnia, fueguito, CO2, confeti, que por cierto, aclaro que todas estas cosas, por ejemplo, las chispitas no queman, pirotecnia no se tiran fuegos artificiales por ley ya en estos eventos. El CO2 también es como un humito para arriba que no es humo, es como vapor. Y, en fin, el confeti ahora siempre se pide biodegradable. En fin, son cosas que van cambiando dentro de la industria para que también se sepa y se colective esas cosas que quizás solo se saben desde adentro. Y te topas con todas estas realidades. Y no solamente realidades de equipamiento, sino que de personas. Hay muchas más personas arriba del escenario. Si estás en un festival, por ende también te vas a topar con el equipo técnico de otras bandas. Entonces van a haber muchas caras nuevas, roles nuevos. Un coordinador de piso, más el stage manager, más los roadies de cada banda,
más el productor técnico de la producción, más, no sé, pues, los sonidistas que están ahí en el festival y luego los sonidistas que vienen con las bandas. Entonces, si empezamos a sumar, todo se va agrandando mucho y de pronto no sabemos todas las áreas que podemos abarcar dentro de un festival. Y creo que eso es súper importante. Por ejemplo, en los grandes festivales hay grandes sistemas. Los grandes sistemas por lo general tienen grandes subbajos. De un punto de vista como del sonido, recomiendo siempre poder tener en cuenta esto, sobre todo en los shows que trabajan con pistas, ya sea con secuencia, en el fondo como paquetes de secuencia que ocupan para el show, o en el caso de pistas más, no sé, una persona que canta reggaetón, trap, o otros estilos, pero que se apoyan con una pista, un LR en el fondo, más su voz. Eh, estos audios que vienen preparados de antes, a eso voy, como pistas pregrabadas que se ponen play en el lugar. Esas pistas tienen que estar bien trabajadas. Les recomiendo que las revisen en el fondo, que vean cómo responden con sus bajos, que vayan, ojalá que las escuchen con buen equipamiento para saber cuán bien están respondiendo a nivel sonoro cuando se reproduzcan en este tipo de instancias. Em, por ejemplo, pasa muy seguido que las pistas de música mal denominada urbana, pero reggaeton, trap, hip hop, en fin, un gran abanico de áreas están sobre todo cargadas en los graves. Harto, un bombo bien pesado o un subbajo o un bajo bien marcado. Y en ese sentido, si es que no tuvieron la instancia de poder revisar las pistas que están ocupando con un sistema con subbajos, o sea, en un estudio con una cajita de subbajos, que no sean solamente los dos parlantes que generalmente físicamente no pueden reproducir esas frecuencias graves. Entonces, esté bien o esté mal, no lo van a poder oír. Entonces no van a poder como evaluar si están bien o están mal, porque el sistema no lo puede reproducir. Esos dos parlantes de estudio como por sí mismos tienen una limitancia hasta tal frecuencia y de ahí para abajo no lo reproducen. Entonces puede ser que parezca que está todo bien, pero no está todo bien. Y lo mismo pasa en los shows grandes, en el fondo. En los shows grandes sí tenemos un sistema de subbajo capaz de reproducir incluso infrasonido, esas frecuencias graves que ni siquiera como que se escuchan necesariamente, pero sí se sienten como en el cuerpo, como esa sensación como de terremoto. Eh, Esas frecuencias las puede reproducir los subbajos de un gran festival. Entonces, si no tuvimos la chance de escuchar las pistas, eso puede ser un factor fundamental en cómo pueda funcionar después el show. Entonces, les recomiendo revisar eso. Y dentro de otras cosas, ya más como dentro del escenario, ponte tú, es las bocas del escenario. Hay mucho espacio que abarcar. Y por ende, la forma en que se monitorean las personas arriba del escenario es súper importante. Por lo general en los festivales hoy en día están disponibles los in-ears para poder escucharse. Y esto quiere decir que hay dos, en el fondo cada quien tiene sus fonos, que en esas instancias no es como obligación de las empresas o del festival otorgar los fonos. Por ende, si se enfrentan a una chance de festival grande, la recomendación es que siempre cada quien lleve sus fonos, sobre todo las músicas. Eh, y de lo contrario, avisar a la producción o al festival que no se cuentan con los fonos para que cuenten con los fonos, porque no siempre los tienen. Ese es un punto importante. No siempre las producciones van a tener todo. Generalmente no tienen los fonos y generalmente no tienen los plugs, o sea, eh, línea de instrumento, plug, no XLR en el fondo, no el cable que va a un micrófono este redondo con los tres puntitos, no ese, sino que el otro. Esos, por lo general, las empresas de audio no los andan trayendo y no es su obligación traerlos, porque dentro de todo el montaje que tienen que hacer de audio,
el único tipo de cable que ocupan, por lo general, es XLR. Entonces, siempre tener en cuenta que me puedan apoyar con un plug, se me quedó el cable de la guitarra, del piano, del bajo, es circunstancial. No es obligación de los lugares tener ese tipo de cable. Así que tanto los fonos como los cables, eh, responsabilidad de cada música y cada técnica de tener los suyos. Eso. Eh, pero en el fondo nos enfrentamos a estos sistemas eh, de in-ears que nos pueden ayudar en el fondo a tener un monitoreo constante independiente del lugar en donde me estoy desplazando en el escenario. Entonces, no voy a tener esta cosa como de no entenderme de repente, de necesitar muchos monitores, ponte tú, para desplazarme y escucharme siempre. Facilita mucho las cosas, pero a la vez da una sensación diferente. Entonces hay que ocupar otras herramientas que son los side fields, o sea, parlantes que están al costado del escenario, pero mirando hacia adentro, hacia los músicos, que en el fondo dan ese refuerzo de parlante, de peso, de que esté sonando algo arriba del escenario y que puede dar como esa sensación de lleno. Porque generalmente con los fonos son unos parlantes chiquititos, podéis escuchar todo increíble, pero esa sensación corporal a muchas músicas se les hace un poco como extraño, porque la extrañan, están acostumbradas quizás a ensayar en salas de ensayo, todos juntos, el sistema en el fondo, em, eh, los amplificadores, todo está sonando, la batería está ahí mismo, entonces esta sensación como de estar con el cuerpo también sintiendo la música, em, no pasa en el fondo en, cuando estás solo con los in-ears. Entonces, hay algunos músicos que están acostumbrados y no les importa o no lo extrañan, pero hay algunas músicas que sí. Entonces están los side fields para acompañarlo. Pero en el fondo hay que anticiparse a esas cosas. Y de lo contrario, si no están ocupando in-ears, hay que ocupar finalmente los parlantes. Y ahí está ese desafío en el fondo, que están en un gran escenario con un gran espacio y que quizás van a querer desplazarse, pero van a depender de los parlantes para entenderse, porque en estos grandes festivales la sensación de sentir la sala o el sonido del público es muy diferente. Y quizás hay algunas músicas que dicen, no, pero yo con la sala, con el sonido del público, igual me hago una referencia y canto igual o toco igual. En los festivales no pasa tanto eso, se siente con un rebote, incluso con un retardo bastante grande. Entonces es difícil coordinarse, no siempre es el caso, entonces hay que planificar bien dónde ponemos los monitores, y que esos monitores respondan bien a las necesidades del show. O sea, si cada quien está fijo, cada uno de sus lugares, bacán, mucho más fácil de abarcar porque los monitores están en sus posiciones y ya. Pero si, por ejemplo, hay un cantante que se desplaza en el escenario, tienen que haber puntos de monitoreo a lo largo de todo el espacio. Y eso técnicamente y logísticamente a través de sonido es muy difícil de enfrentar. Mañana, como vamos a ver desde adentro de la consola, más de un punto de vista más de sonido, les puedo dar como tips y herramientas para poder sobrellevar esos momentos, pero en el fondo, logísticamente en la planificación, hay que saber que hay que abarcar todos esos espacios. Y en fin, nos vamos enfrentando a esas cosas. Caché que llegó una pregunta. Entonces, Roque dice, ¿entonces convendría tener un subbajo aparte de los monitores en un home al momento de armarse? Sí, sí, pero con un pero. El tema del espacio físico. El espacio físico de tu home studio tiene que estar bien acustizado para que esos bajos valgan la pena. O sea, si no tienes la posibilidad de invertir en una acustización a tu espacio, no necesariamente un sub va a sumar tanto, pero para el tema de corregir unas pistas que se van a ocupar en vivo en un festival, si es que no tienes un sub en tus home studio, yo iría a otro espacio a escucharlas, en el fondo previo al show, para ver si están respondiendo bien. Eh, y eso, pero la acustización de los espacios cerrados para los graves es un factor fundamental para que se entienda, se escuche bien y se pueda trabajar estar. Eso como viéndolo del punto de vista de comparar
grandes instancias con pequeñas instancias. Em, ya, bacán. Em, Porque está todo este abanico de shows que nos podemos enfrentar. Pero yo creo que a lo largo de todas estas instancias de show, em, nos vamos enfrentando a pequeños como cositas que nos dicen, ah, yo podría tener este elemento que me pueda ayudar para la próxima vez que me pase esto, poder resolverlo, ya que este elemento en el fondo me va a ayudar para. Entonces yo les quería como un poco, dentro de esta planificación, también se puede ver qué elementos propios, qué equipos puedo tener en mi mochila para poder sobrellevar bien un show con las diferentes dificultades que pueda tener. Y de repente se puede tomar un poco como liviano, como ya cada quien ve lo que lleva y si soy sonidista, onda, más allá de llevar mis audífonos y quizás un pendrive para guardar la escena, si es que la consola es digital, en el fondo mis herramientas de trabajo son mis oídos en ese caso. No tanto. O sea, por supuesto que sí, pero no son las únicas. Otras herramientas van desde lo más básico dentro de lo que yo considero en una mochila, como tener un Sharpie y una cinta para poder anotar. Cinta en el fondo como masking tape, el masking tape es la cinta el tipo de cinta que se ocupa para poner en las orillas de cuando uno está pintando. Entonces, uno pone esa como, que es como de papel. Pero hay distintos tipos de cinta. De esas cintas hay de colores y que por lo general esas de colores más de papelería que de pintura tienen un pegamento menos pegajoso, entonces son más amables para poner arriba de una consola y después quitarla. Y si no, está el gaffer, que es más costoso porque es un elemento que en el fondo está hecho para resistir harto peso en unos casos y en otros casos como resistir a lo largo del tiempo, ser algo más permanente que estos scotch de papel en el fondo. Pero tener cualquiera de estos elementos es súper importante. ¿Por qué? Porque yo me voy a enfrentar, por ejemplo, a una consola y si me enfrento a una consola análoga, es mucho más engorroso enfrentarme durante todo el show a memorizarme qué canal era qué cosa. En cambio, si yo pongo una cinta y rotulo en el fondo cada uno de los canales, después no estoy pensando ya, el canal 4 era entonces uno 2 3 4 y ese lo subo, lo bajo o lo muevo. En el fondo no tengo que hacer ese paso, sino que me salto eso y voy directo a, ¿cómo se llama? Eh, el nombre que está anotado y ejecuto de esa forma. Eso es como lo básico, pero de ahí pueden haber muchas herramientas. Por ejemplo, tener cables. Les decía que los plugs generalmente no los ponen, no los tienen en los lugares a donde uno va. Entonces, muy útil tener un plug, un par de plugs, dependiendo de tu función. O sea, si tú estás como sonidista, quizás necesitas conectar un plug no sé, por ejemplo, yo ocupo harto un cable que se llama plug mini plug, que hace como una Y, porque por un lado termina con una sola punta y por el otro lado termina con dos puntas. Y que me permite poder entrar al sistema, a la consola, conecto estos dos plugs a la consola y este plug a mi teléfono y puedo escuchar el sistema. Entonces, no siempre los lugares tienen ese cable. Generalmente los tienen, pero no siempre. Entonces, como no me puedo confiar y parte de mis herramientas de trabajo es colocar música y escucharla en el sistema para saber, suena bien, no suena bien, esta canción que yo sé cómo suena, no tiene tantos bajos como esta que está sonando ahora, que es la misma. Entonces, tengo que ecualizar el sistema, quitarle graves para que en el fondo se esté escuchando lo mismo que yo, que mi referencia, en el fondo, mi referencia mental, que yo ya previamente he escuchado esa canción o esas canciones muchas veces y sé cómo se escuchan, entonces puedo notar o percibir la diferencia cuando la estoy escuchando con el sistema. Y también con los monitores.
Ojo, también se pueden ecualizar los monitores porque de repente, no sé, puede estar muy chillón o muy grave y eso después puede desembocar en que acople, ya sean graves, agudos, lo que sea. Entonces, si yo no detecto que el parlante por su naturaleza está muy chillón y simplemente empiezo a hacer monitoreo, después voy a estar muerto loque intentando atajar los acoples en agudos que va a tener ese parlante durante todo el show, porque por su naturaleza, como no la modifiqué, está reproduciendo muchos agudos. Y yo quizás por el público no lo estoy escuchando así de agudo porque son otros parlantes y que no son tan agudos, entonces yo para afuera siento que está bien. Y empiezo a castigar el sistema o a bajar el volumen o no, en fin, cosas como que en el fondo son parches, pero en definitiva no ayudan tanto como planificarlo previamente y probar el sistema previamente. Entonces yo he aprendido que en mi mochila muy útil andar trayendo este cable conmigo para los distintos shows. Em, Otra cosa que recomiendo mucho tener, y esto por su salud, en el fondo, en toda instancia en verdad de audio fuerte, es andar trayendo tapones de oído. Nos exponemos a altas exposiciones, o sea, nos exponemos a altos niveles de presión sonora, que se dice, como altos niveles sonoros. Y quizás en ciertas instancias o al principio no es molesto, pero esto es acumulativo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, cada vez el oído se fatiga más, se adolece más, o sea, termina resentido, inflamado, con tinnitus, que es este pito al final de estar expuesto a estas cosas como el constante, que está como adentro y uno no lo puede como parar. Esas son consecuencias auditivas que pasan por estar exponiéndose a estas altas, en el fondo, niveles de presión sonora. Entonces les recomiendo siempre andar con tapones y en el único momento de que se lo sacan, si es que otra banda está probando o está sonando o hay otro show, en el único momento que se lo deberían sacar en el fondo es para su propio show. Yo por lo menos así lo hago para cuidar mi audición y creo que no necesariamente se habla mucho de esto, pero al principio cuando somos jóvenes quizás podemos aguantar estos niveles, pero ya a medida que pasa el tiempo ya va pasando la cuenta, entonces entre antes se empiecen a cuidar, más prolongado en el tiempo van a tener toda la audición, porque les recuerdo que es un órgano degenerativo que no se regenera nunca, es el único que nunca, nunca, nunca vuelve para atrás. Entonces uno va perdiendo agudos, va perdiendo escucha, nivel de escucha a lo largo de toda la vida. Entonces, entre más nos cuidamos desde al principio, más hasta más viejes vamos a llegar escuchando más. En fin, eso de nivel de protección. Otra cosa útil de tener dentro de nuestros equipamientos quizás puede ser más allá que en nuestra mochila, tenerlo consigo, en los celulares hay aplicaciones que tienen un RTA, o sea, un medidor de frecuencia en vivo que te va marcando en barritas cómo qué está pasando afuera. Con el micrófono del celular puede perfectamente detectarlo y te va a poder dar una ayuda a nivel de frecuencias de por dónde en el fondo está habiendo un problema. Si es que tu velocidad en el fondo de detectar un acople no está tan ágil porque quizás no has tenido como el bagaje o te cuesta porque de repente detectar una sola frecuencia, un tono en el fondo y detectar como allá ese tu es 2 kilos, no siempre está entrenado y no es fácil de entrenar. Entonces, tener herramientas que te ayudan a esto es muy útil y por ejemplo, voy a darle vuelta aquí, bloquear aquí. Esta es una herramienta que se mueve y va midiendo en vivo lo que pasa. Entonces yo, por ejemplo, hay un acople, entonces ahí se levantó y yo puedo estar viendo esto y decir ya, mira, se levantó en 2,5 kilos.
Entonces yo voy directo a los 2,5 kilos y los bajo. Tener esas herramientas a mano para ir entrenándose te hace en el fondo tener una ayuda. De repente uno lo va desarrollando a lo largo del camino en el fondo, pero sobre todo al principio no. Y tener estas herramientas para poder ir detectando estas cosas eh, te, te va dando como una tranquilidad de yo sí sé cómo enfrentarlo cuando pasa, pero quizás no estoy tan entrenada en saber la frecuencia en específico. Entonces, no es equivalente en el fondo. Oye, tú no sabes resolver un acople, no sabes detectar una frecuencia, o no has aprendido todavía a ser exacto en detectar una frecuencia. Y en vivo, cuando estás en el show, no podía ir como probando, así como, ¿cuál era, cuál era, cuál era? Esta era para abajo. O sea, finalmente, si no tienes otra cosa, finalmente lo termináis haciendo, pero ojalá que no, porque en el fondo ese probar puede levantar otras cosas, hacer otros acoples, modificar en el fondo el audio de lo que se está presentando, y como les digo, siempre hay que pensar en la experiencia del público que está ah, eh, disfrutando del show en el fondo. Em, entonces, este tipo de herramientas te puede ayudar a sentir ese respaldo, en el fondo que la experiencia no sea un pero yo sí sé que si me pasa eso tengo que ir en el fondo a mi ecualizador y bajarle esa frecuencia para que deje de pasar, en el fondo. No, no es falta de conocimiento, a eso voy. Y lo otro se desarrolla. Así que tener esos respaldos puede ayudar Caleta a entrenarse, pero siempre lo hablo como entrenarse. ¿Por qué? Porque no se puede depender de esa herramienta para poder resolverlo. Tómenlo como un apoyo, como aprender a andar en bicicleta primero con rueditas, ¿cachai? En el fondo, estás aprendiendo a andar en bicicleta en otras cosas, mover el manubrio, entender los pedales, otro tipo de experiencia. Y ya cuando eso se te hace amigable, y ya en el fondo quizás las rueditas incluso están siendo como una limitancia, puedes quitarle la ruedita a la bicicleta. Me río porque pienso en 31 minutos inmediatamente. Em, pero en el fondo pasa eso. Entonces, siéntanse libres de poder tener las herramientas que necesiten para apoyarse, pero siempre tómenlo como entrenamiento. Entrenamiento para en algún momento llegar a no tener que necesitar. Y el RTA es una herramienta muy bacán que pueden tener en su celular, o si tienen una tablet, también es cómodo poder tener una pantalla con la tablet puesta, y también en el computador. Si tienen un notebook, pueden tener un programa con el notebook puesto y tener, mira, quizás el micrófono integrado de los computadores no siempre apaña, pero puede ser incluso como una referencia como eh, no va a servir quizás como algo objetivo para indagar más en la sonoridad del espacio, ponte tú, pero sí para detectar una frecuencia. Suene bien o suene mal, el micrófono va a detectar que 2 kilos son 2 kilos, entonces lo va a marcar igual, entonces igual les puede servir. Entonces, eso, si van a ocupar el micrófono del computador, un tip. A mí me pasa que de repente lo he hecho así, generalmente la ganancia del micrófono del computador está bien alta. ¿Por qué? Porque está pensado para, en el fondo, llamadas de Zoom o lo que sea, como un uso mucho más de una voz, no un show completo sonando a 90 decibeles, que es bastante diferente que este diálogo en el fondo. Entonces, hay que entrar al sistema a bajarle la ganancia del micrófono del computador en la configuración del micrófono, en el fondo, como sonido, ajustes, audio, eh, y entrar al micrófono y bajarle la ganancia al micrófono del computador. Así no satura y no se revienta en el fondo cuando está sonando todo el show, y puede detectar mejor estas frecuencias y estas cositas. Eso es como un tip. Y bueno, ya sí, en el fondo no solamente se evocan al sonido, sino que también están, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajo arriba del escenario. Hay otras herramientas que se pueden tener, como en el fondo andar con un afinador, si es que nos toca hacer roadie y tenemos que afinar una guitarra, no depender de que el músico tenga el afinador metido en la guitarra electroacústica, o que tenga su pedal en su set de pedalera con el afinador,
sino que tener un afinador afuera para yo poder tomar esa guitarra y mientras está pasando el show yo poder afinar y después pasarle la guitarra afinada, por ejemplo, si hay un cambio de guitarra. Ese tipo de cosas uno va haciendo un check de esas herramientas. Tener uñetas extra en ese caso de ser roadie, eh, en fin, incluso pueden llegar a tener cuerdas de repuesto. Trabajar en conjunto con la banda, cachar qué cuerdas ocupan y tener un repuesto de eso, que no necesariamente lo tiene que costear el de roadie en el fondo, puede costearlo la banda, pero el de roadie manejarlo para tenerlo ahí a mano, cualquier cosa, tener un set de cuerdas por si acaso y lo que te demoráis en cambiar una cuerda, a lo más, no sé, puede ser, no sé, una canción de tiempo, en el fondo, 2 minutos y algo, 3 minutos, 5 minutos, que es muy diferente a no tener el set de cuerdas para poder cambiar en el show y tener que cancelarlo porque justo se cortó una cuerda súper importante de la guitarra. En fin, son esas cositas que uno va anotando y diciendo como, ah, de repente hacen falta estas cosas, voy a andarla trayendo yo. Y eso, yo creo que entre esos elementos, yo creo que el último que podría ser, que se me está quedando como de los esenciales de andar trayendo en nuestros equipamientos, es un adaptador mini plug en el fondo, de la punta de audífono a el plug grande. Porque de pronto a donde nos conectamos no siempre tienen esta entrada chica y hay que tener la entrada grande. Y nuestros audífonos no necesariamente vienen con esa entrada grande. Entonces siempre ando trayendo esos adaptadores y no olvidarlos. Yo creo que si hay algo que se olvida en la vida son las uñetas y los adaptadores de fono. Sí o sí. Entonces andar trayendo en la mochila de esos, yo siempre ando trayendo como dos o tres. Por si acaso se me llega a perder uno, a quedar uno en algún otro lugar, no sé. Siempre hacen falta. Y como de esos adaptadores podemos ir englobando a los distintos adaptadores que puedan haber. Hay coplas o cambios de punta de distintos cables. No sé, pues tengo un cable XLR, o sea, de micrófono con estos conectores redondos, pero hay un adaptador que yo le puedo poner en una punta, entonces me queda por un lado XLR y por el otro lado placa, porque justo necesito esa conexión. Ese tipo de adaptadores también se pueden comprar que se llaman coplas y en cualquier casa de audio como desde Casa Royal, que es como la más casera, pero no necesariamente tienen elementos de buena calidad para tener un show profesional. Sí, sí, como para partir o quizás como para, para cubrirlo con los mínimos recursos posibles se puede, pero ojalá poder optar a otros lugares y a tiendas de música o de audio para adquirir esas cosas. Eh, pero hay de todo ese tipo de adaptadores. Cambiar un plug a XLR, un XLR a plug. eh, eh, de repente, no sé, pues se quedaron cortos de cable y adaptar uno a otras puntas puede salvar un show. En fin, ese tipo de cosas. Habían unas preguntas sobre esto, al parecer. Hablando de preparaciones, tengo una presentación en mi pregunta y no había tiempo para hacer pruebas de sonido y solo podré verlo al momento de tocar. ¿Algún consejo para asegurarme que todo suene bien? Cuento con un mixer pequeño con 8 canales. Em, Mira, tener equipo, aquí en el fondo van a tener un show sin prueba de sonido y tener un equipo en cada una de las áreas para que pueda atajar ese piscinazo, yo creo que es lo esencial. O sea, te aconsejo ir con sonidista, partiendo por eso. Y si bien tú tienes un mixer de 8 canales, ese mixer de 8 canales tiene que estar dispuesto a que se pueda manipular durante el show. Entonces hay que ver en el fondo, porque si eso no está completamente balanceado para la instancia de ese show, es más recomendable llegar con esos canales por separado a otra consola y que la sonidista pueda adaptar y modificar ese audio y tener la herramienta de esa consola y levantarlo, ¿cachai? Incluso de repente es más útil tenerlo así. Yo me he visto de repente en shows donde todo el audio viene de un mixer o una mezcla que viene desde el escenario y estoy teniendo un problema. Una voz quedó muy abajo, un teclado quedó muy arriba, desde ese mixer. Y me es imposible entrar al escenario para modificarlo. Entonces, finalmente, lo que empezó siendo una herramienta para poder entregar todo más o menos listo a la sala, monitores, a lo que sea, terminó siendo un tropiezo. Porque durante el show había una necesidad de modificar algo y no tenía la chance de poder modificarlo.
Eh, entonces pensar siempre en eso, como que hay una persona externa al escenario que pueda tener la habilidad o la capacidad de poder modificar todo este audio durante el show. Que eso siempre sea una posibilidad. Creo que eso es fundamental. Entonces, si no tenía una persona dentro de tu equipo de trabajo cumpliendo como sonidista, yo pensaría en tener una y tener la posibilidad de tener quizás este mixer eh, al lado de la consola, no sé, eh, eso, y nada, tener como ese diálogo con el equipo, yo creo que eso es lo primordial. ¿Esa app que muestras es un RTA? Sí, la app que mostré es una app de RTA. Ustedes si ponen RTA en la App Store de cualquiera de sus celulares van a encontrar versiones gratuitas, hay algunas mejores que otras, y también hay versiones pagadas mejores que otras. Y también para el computador, lo mismo. Pero sí, es una aplicación de RTA. Ya. Y si nos extendemos a otras áreas que se pueden planificar, que pueden ayudarnos a hacer estas herramientas afuera de la consola, que independiente que no tengan que ver tanto con sonido, van a resultar en una ayuda para que después mi trabajo como estilista sea lo más amable posible, que tenga que resolver los menos errores posibles y más como de hermosear o de ayudar a que suene mejor el show, no a corregir para que no suene tan mal, ¿cachai? Como es diferente la perspectiva en la que se enfrenta. Entonces, está el rider técnico. El rider técnico, espero lo conozcan, pero si no, es un documento que em, pone por escrito todas las necesidades técnicas que tiene el show para poder llevarse a cabo. Y de todas me refiero a todas. O sea, yo tengo un show, por ejemplo, de 4 músicas arriba del escenario, batería, bajo, guitarra, voz. Bacán. Eh, entonces, ¿cómo me voy a disponer en el escenario? Yo hago una imagen que en el fondo refleja como un mapita que se llama Stage Plot, para quienes no lo conocen, que va mostrando en un dibujo, podríamos decirlo, en una gráfica, en un plano, dónde va qué elemento, en qué posición y qué cosas van en esas posiciones. ¿Esto de qué me ayuda? ¿Qué consecuencia trae en el fondo? Que las técnicas que están en el lugar, si por ejemplo se enfrentan a un festival o se enfrentan a un espacio donde haya un equipo técnico recibiéndoles, que ustedes no se tengan que montar desde cero, en el fondo, que lo están recibiendo con cosas, pueden adelantar pega y pueden poner, por ejemplo, atriles, micrófonos, las posiciones de las cosas según este mapita. Entonces adelanta tiempo. Y para los casos donde no hay prueba de sonido, eh, si está esto otro, esa planificación puede dejar ese tiempo, un tiempo de margen quizás más corto para el montaje y queda un poquito de rato para poder hacer sonar un poquito todo. Entonces podemos ganar tiempo en pseudo hacer una prueba de sonido chiquitita que va a ser como sonar una canción, pero que esa canción en el fondo me permite cachar cómo está todo y cómo está funcionando. En el caso del piscinazo, como escribí aquí una de las personas del público en el fondo de la clase. Em, entonces, este stage plot nos va a permitir saber ya, esto vamos a abarcar en el escenario, así nos vamos a disponer, ya se ve equilibrado, se ve bonito la experiencia, que se vea equilibrado el escenario, se vea bonito, que esté bien distribuido, que nadie se tape a nadie, en el fondo, ese tipo de cosas. Y por otra parte, que las personas de la técnica del lugar se puedan anticipar y preparar el show desde antes, tener los micrófonos preparados, las líneas de los micrófonos tiradas quizás, en fin, se pueden adelantar en eso. Otra cosa que incluye el rider es la lista de canales. Esa lista de canales puede, en el fondo, nos permite poder después hacer un check si el lugar va a tener todos los micrófonos que necesito. O sea, si yo tengo este mismo ejemplo de 4 músicas, batería, bajo, guitarra, voz,
Mi batería tiene bombo, caja, tom, tom y mis platos, hi-hat. Eh, entonces ya, yo sé que necesito al menos micrófono de bombo, micrófono de caja, micrófono de tom, tom, eh, eh, hi-hat, over para los platos. Entonces ya, voy contando esos micrófonos. ¿Los tienen? ¿Tienen tantos micrófonos? ¿Tienen micrófonos? Y ya después nos vamos a qué tipo de micrófono pedimos, que es como más de buscar una sonoridad propia. Es porque se pueden ir modificando los micrófonos según las sonoridades que te gustan o no te gustan. En fin, pero por lo general hay genéricos, los genéricos Shure o los genéricos Sennheiser. Eso es lo que generalmente nos topamos en los Shure. Entonces, ¿tienen, ¿tienen todos esos micrófonos? Vaya haciendo un check. Y eso te puede permitir planificar y poder anticiparte a que no van a tener todos los micrófonos y por un lado poder decir, ya, ¿me las puedo arreglar, por ejemplo, sin estos micrófonos? Ya, igual sí. Por ejemplo, tengo esta misma batería y los overs, que son estos micrófonos que están arriba de la batería para captar todos los platos. Pero es un espacio cerrado, un bar pequeño, que casi la batería va a sonar por sí sola. En el fondo, ¿voy a necesitar tanto los overs? Quizás no. Entonces quizás puedo prescindir de los overs. Y en el fondo tener claro esa lista de canales con cada uno de los micrófonos que necesito me puede ayudar después en la planificación, evaluar como ya, no me lo están entregando, pero lo necesito realmente, no, puedo prescindir de eso. Entonces bacán. Pero por otro lado, ¿cómo se llama? Estoy en un gran festival, ponte tú, o va a ser un show que se va a registrar en vivo, o sea que los micrófonos, aparte de estar sonando para el show en mí mismo, va a estar grabándose en un computador o lo que sea, aparte para después mezclarse. Y ese después mezclarse va a ser escuchado por personas que no están en ese espacio. Por ende, si no están en ese espacio, no están recibiendo el rebote de esos overs, no están recibiendo ese sonido de platos. Entonces sí vamos a necesitar esos micrófonos. No para ocuparlos quizás en el show, pero sí para registrarlos y después en la mezcla poder incorporarlos y que se sienta el espacio, que se sienta abierto, que se sienta la batería. Cómo se sentía en el espacio, solamente por lo físico, en el fondo, sin micrófono, sin amplificar. Ese tipo de cosas uno puede ir anticipando. ¿Qué modelo de micrófono tienen para la voz? Que generalmente es uno de los eslabones débiles de algunas producciones, en el fondo, de pensar en un buen micrófono vocal para, como les digo, no necesitar tantas herramientas de corregir el sonido del micrófono que no suena tan bien, sino que de embellecer lo que suena. Eh, Ese tipo de cosas en el rider se pueden anticipar. La cantidad de monitoreo. ¿Cuántas mezclas necesito? ¿Necesito monitoreo para, en este caso, 4 personas? No, porque no solamente se necesita monitorear en el fondo las músicas en el escenario, también necesita monitorearse la persona que hace monitores, el sonidista que hace monitores. ¿Cómo se va a monitorear? Se va a monitorear por fonos, igual que las músicas, entonces necesita un equipo de fonos más. No solamente la cantidad de músicos, sino la cantidad de músicos más ese técnico se va a escuchar por piso, en el fondo por monitores de piso, entonces quizás el sonidista necesita un monitor de piso también para tener la misma referencia auditiva que tienen en el escenario, tener el mismo parlante y entender cómo están escuchando y poder ponerse en ese lugar y hacerle sonidos con esa referencia. Tener esos puntos en evaluación, en el fondo, para después no llegar al espacio y decir como, oh, quedamos cortos con eso. Em, o, por ejemplo, si todo nuestro show es a través de fonos y solo nos monitoreamos con fonos y, por ejemplo, las músicas tienen fonos y sonidistas tienen fonos, pero ¿qué pasa con las técnicas? Las personas que están alrededor del escenario ayudando y trabajando para el show. Es necesario que escuchen el show para que sepan en qué parte va, si está pasando algo, si dejó de escucharse algo, porque en el escenario no lo van a escuchar si dejó de escucharse algo tanto, ¿cachai? No se van a dar cuenta tan inmediatamente, porque se va a escuchar solamente el rebote de la sala y muchas veces eso no se entiende mucho, como les decía. Entonces, tener monitoreo para las técnicas también. Entonces vamos haciendo una lista y vamos siempre, la experiencia, vamos a estar parados ahí. ¿Qué nos, qué nos va a pasar? Las dimensiones, el espacio, la cantidad de gente, todo eso nos vamos anticipando. Eh, y el otro punto que quizás no se abarca tanto es como las acomodaciones que se necesitan para el show. O sea, puede influir mucho
que no tengan un camarín para poder cambiarse, para poder arreglarse como banda en el fondo. eh, Puede influir mucho porque en el fondo quizás van a tener que ir a un baño que queda muy lejos. Entonces van a tener que anticipar esa cantidad de tiempo que necesitan para ir a ese baño y volver. ¿Qué pasa si están trabajando con una banda famosa o que tiene fans alrededor? Si tienen que atravesarse por el público para poder llegar a donde tienen que cambiarse de ropa, requiere toda una logística de que esos fans en el fondo no intervengan en la integridad de la persona por un lado y por otro lado que también les dejen llegar después de vuelta al escenario para poder tocar. Eh, eh, entonces hay todo un tema que se puede anticipar, por ejemplo, en el rider especificando que necesitan un camarín, que necesitan un espacio para poder estar, para poder guardar sus cosas, eh, que necesitan comida, si van a tenerlos todo el día, si los invitaron a un festival, los citaron a las 10 de la mañana, pero tocan a las 6 de la tarde, tienen que alimentarles, ¿cachai? Tanto a los músicos como al equipo técnico, que no dejen de lado el equipo técnico en el tema como de las acomodaciones. El equipo técnico también está ahí, también necesita cosas, entonces ir colectivizando estas cosas y poniéndolas en un rider, en un documento, en el fondo cuando invitan a la banda o el proyecto presenta este rider, presenta este documento, esto es lo que necesito, ¿cachai? Estas son mis necesidades y dentro de mis necesidades está el camarín, está tener acceso a un baño, está tener catering o algo de comer, agua al menos. De repente ni siquiera atienden con que se necesita agua en una jornada de 8 horas. Entonces ese tipo de cosas se van especificando en un rider y pueden ayudar a planificar. Tanto evaluar sus propias necesidades, como les decía en un principio, como chequear si en el otro lugar están cumpliendo esas necesidades y si es que no, ver cómo cubrirlas. Que por un lado puede ser exigirlas si los están contratando y en el fondo dijeron que le iban a tener todo, ahí viene la parte de exigir, onda, oye, mi rider tiene esto, tú me tienes que cumplir con esta parte. Y por el otro lado, más de la autogestión, más del lado como de no tantos recursos o no tantos privilegios, comillas, de show, está la autogestión de conseguirse cosas, anticiparse, oye, no nos van a tener catering, así que cada quien lleve su colación o lleve agua o compremos agua en conjunto o quizás, no sé, se puede anticipar, pero teniendo estas consideraciones en cuenta, tanto desde el punto de vista sonido o técnica en general, pantallas, luces, como del lado humano, en el fondo. Otro lado de la planificación de lo técnico es que de pronto nos enfrentamos a proyectos que quizás no trabajaban con Click y quieren empezar a trabajar con Click. ¿Cómo se integra? ¿Cómo técnicamente puedo enfrentarme a cubrir esa necesidad? Y hay muchos pasos. Yo creo que el paso quizás como más casero que he visto es que una de las personas de la banda, por lo general baterista, por lo general, tiene en su celular o en un computador un audio de clic por cada canción. Saben que los tempos de cada canción y tienen audios que le ponen play. Entonces le ponen play a la pista como si le estuvieran poniendo play a una canción en su celular. Y escuchan el clic y hacen cuenta y el resto de la banda se suma, por ejemplo, al baterista, a la baterista, le baterista. Eh, pero en el fondo, ¿qué pasa con eso? Si bien esa persona sí va a tener el clic, quizás el resto igual lo necesita o lo quiere. Y de esa forma, solamente ese baterista va a poder tener en sus fonos o escuchándolo en sus fonos el clic, nadie más. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entrar ese clic a la consola para que el sonidista pueda darle a cada quien en sus mezclas el clic. ¿Esto qué contempla? Dos cosas. Uno, que hay que pedir una caja directa para poder entrar, en vez de en el fondo yo enchufarme con mis audífonos, enchufo un plug a mi celular y el otro extremo del plug va a una caja directa y esa caja directa llega a la consola y yo como sonidista tengo el clic como un canal más, como si fuera una voz, como si fuera cualquier canal y lo puedo dar a las distintas mezclas. Pero ahí viene un punto. Se lo tengo que dar a las distintas mezclas y no puede sonar para afuera. El clic no puede sonar por parlantes, en el fondo no es, no es lógico o usual al menos. Entonces,
si se están planteando que todos necesitan clic o varios necesitan clic, necesitan in-ears, necesitan poder escucharse con fonos para que no suenen por un parlante hacia afuera y el público no escuche el clic. Entonces ahí viene en el fondo otro punto que es instalar los in-ears dentro de la lógica de la banda, que ya vamos a ver cómo se puede hacer de forma más casera, comillas, y después de la forma que generalmente están en los festivales y qué sé yo. Eh, pero el click también, quedándonos con el tema del click, ya, por ejemplo, supongamos, tenemos a Levatere con su celular, con el plug, entró a la caja directa entró a la consola, yo como sonidista tengo el canal de click y a cada una de las personas en sus fonos le di el click según querían. Bacán. Pero no es quizás la forma tan eficiente de tirar el click, de ponerle play al click a un play de un celular. Entonces empiezan como a aparecer otras herramientas, como por ejemplo son softwares de audio que se ocupan en vivo para poder tirar clic y otras cosas. Y otras cosas, estoy hablando de que se pueden sumar secuencias u otras cosas que la voy a ver más adelante de la sincronización. Em, Tenemos, ¿cómo se llama? Un computador con un programa. Yo por lo generalmente lo veo más usado con Ableton Live, que es un programa bastante amigable para funcionar en vivo. Y a través de ese, en el fondo, van haciendo eh, eh, como tracks de cada canción y luego le van poniendo play a cada canción. ¿Y qué te permite esto? ¿Qué herramientas te puede dar esto? Que no tienes que depender de ir a devolverte a un celular, por ejemplo, y ponerle play, sino que el Ableton, por ejemplo, puede tener un pad, o sea, estos controladores que tienen como botoncitos, y yo decirle al Ableton, al programa, que cada uno de esos botoncitos es una canción. Entonces yo en vez de ir a la lista de canciones y ponerle play a la canción, puedo ir a mi pad que va a tener con un gaffer, con un masking tape puesto escrito cada una de las canciones. Si yo le toco ese pad, se pone play a esa canción. Entonces puedo ir manejando el show mucho más amigablemente, ya sea como música, que estoy arriba del escenario y tengo este pad y puedo ir poniéndole play a las canciones, sino como también como técnica, que puedo estar afuera del escenario, eh, poniéndole play a las canciones según la lista de canciones que se haga previo al show, y puede haber una técnica como especial enfocado en las secuencias y que esté pensando en cualquier error que pase, que si el clic se cortó o no se cortó, tener en una persona que no está tocando, que no está cantando, que no está en el fondo entregándose hacia el público, tirando la experiencia y la energía hacia el público, y poder resolverlo tras bambalinas en el fondo. Entonces, empezar a ocupar este software como Ableton Live puede ayudar muchísimo. Y como les decía, no solamente tirar el clic, sino empezar a tirar secuencias u otras cosas que vamos a ver en la sync. Entonces, tenemos estas distintas realidades de cómo poder tener clic. Partimos desde el celular, un solo música, y con eso hace la cuenta y todo el resto se une a él. O ya va escalando en todo este camino que les dije. Y parte de ese camino fue entrar a los in-ears. Y generalmente uno dice, ya, pero ¿cómo voy a poder tener in-ears si yo sé que, por ejemplo, esos equipos son terrible caros? Y sí, el monitoreo inalámbrico es caro. Y es caro no por capricho, sino porque en verdad es una tecnología bastante cara. Entonces no, no vamos a poder, en el fondo, siempre poder solventar económicamente el comprarnos esos in-ears, porque por supuesto que no todos los proyectos tienen un palo 200, un palo y medio por equipo para invertir para poder tener monitoreo inalámbrico. Es evidente que no todos podemos acceder a ese tipo de economía y a ese tipo de equipamiento. Hay como un ruido, pero si espero que se escuche bien, me avisan por el chat si es que se interrumpe mucho. Em, entonces, no vamos a tener siempre como los recursos para poder solventar esto. ¿Y qué podemos hacer? Hay distintas herramientas para poder tener in-ears. eh, y vienen desde lo más micro a lo más macro en el fondo. Yo creo que lo más micro puede ser
un preamplificador de fonos, que son unas cajitas. De hecho, creo que tengo una por aquí. Por ejemplo, esta es una cajita de preamplificador de fonos muy básica. Yo creo que es una de las más básicas que hay en el entorno, que son estas cajitas. ¿Sí? Acá tienen las entradas y las salidas. Aquí hay en el fondo como una corriente que se enchufa a la corriente, un input, que en el fondo aquí uno entra la señal que se quiere monitorear y tiene 4 copias. Entonces acá tú puedes poner 4 audífonos. Y eso ponerlo con extensiones de fono, por ejemplo, que son cables muy largos. Eso es en el fondo una extensión de fonos. Cable muy largo que tú puedes extender como una zapatilla, como un alargador. Y en el fondo tener esa mezcla con in-ears. Punto positivo, todos tienen in-ears, por ende todos pueden tener clic. Punto negativo, es solo una mezcla, porque tiene solo un input, tiene solo una entrada. Entonces yo tengo que hacer una mezcla que le sirva a todos. Y que todos tengan lo mismo, que sepan que si piden algo de monitoreo les afecta a todos al mismo tiempo. Pero si hay hay un buen manejo dentro de la banda, o si es un proyecto más pequeño, que son solo 2 personas y esas 2 personas pueden acomodarse, perfectamente puede servir. Y esta cajita no es cara, digamos, y hacer las extensiones de fonos tampoco es tan caro en comparación a el palo y medio en el fondo que estábamos hablando de monitoreo inalámbrico. Y puede ser un primer paso para poder tener fonos para todos. Esta cajita después se puede extender en el fondo. Y hay en el fondo esta misma función, pero en unos racks, o sea, un fierro alargado, se llama rack porque es como un formato, estos fierros alargados que tienen tornillos a los costados y que generalmente se ponen en un riel. En los estudios de grabación se ven harto como uno abajo del otro, como con distintos fierros, qué sé yo, en fin, espero que se entienda. Entonces, estos racks son una versión extendida de este mismo preamplificador de fonos que les mostré. Pero generalmente esos racks tienen una diferencia, que sí tienen entrada individual. Entonces vamos a tener in-ears en el fondo alámbricos con un cable, pero cada quien con in-ears y cada quien con una mezcla separada. ¿De qué va a depender esa mezcla separada? De que tengamos este preamplificador de fonos con cada una de las entradas y además que la consola tenga la capacidad de dar hartas mezclas. Entonces, ya va en mi planificación, en la etapa del rider, cachar que ya vamos con este sistema, que vamos como con un rack con 8 fonos. Entonces mi consola tiene que tener 8 salidas para poder hacer 8 mezclas, yo llegar con cada una de esas mezclas a ese rack de fonos y luego con esa extensión de fonos llegar con los audífonos a cada una de las personas. Tiene la limitancia, todo este sistema que les estoy diciendo tiene la limitancia de estar con cable y que necesitamos esta extensión de fonos en cada uno de los espacios porque está todo el pre de fonos en un solo lugar y se tiene que llegar a cada uno de los espacios del escenario. Eso por una parte. Pero nos enfrentamos a la siguiente etapa, ya no solo un fierro, sino que podemos tener cada quien su cajita. Y existen los preamplificadores de fonos individuales. Y lo que permite es que podemos tener una cajita de estas en el fondo, pero que es para una sola mezcla, una cajita de estas en cada una de las músicas. Entonces, ya no necesitamos la extensión de fonos, solamente necesitamos llegar con el cable de la mezcla hacia ese punto y ahí quizás el puro cable de los audífonos ya funciona. Entonces nos podemos como no necesitar esa extensión de fono o esa extensión de fonos enorme. Quizás necesitamos 1 metro más extra y no los 10 metros para llegar al fondo del escenario. Que igual en inversión de cables puede ser algo significativo. Entonces ya empezamos con eso. Y tener cajitas individuales de monitoreo para cada quien. Seguimos siendo con cable, pero cada quien tiene su cajita de monitoreo individual. Y mi consola tiene que tener la capacidad de dar toda esa cantidad de mezclas. Check. Recién el siguiente paso es monitoreo inalámbrico. Entonces tenemos toda esta capacidad de poder dar monitoreo de in-ears a las músicas, poder entregarles la posibilidad de ocupar clic en el fondo, también, con todas estas otras alternativas de no tanto costo, pero que en el fondo requieren este conocimiento para poder aplicarlas. Y si retomamos un poco el uso del Ableton Live en los shows en vivo,
yo les hablaba que no solamente se podía mandar el clic, sino que se podía mandar el clic y las secuencias. En el fondo, sincronizadas al mismo tiempo que con un clic se hacen ambas cosas. Entonces, por ejemplo, mi banda es batería, bajo, guitarra, voces, pero quizás en mi disco yo le puse violines y no voy a invitar a violines a cada show porque es muy costoso. Entonces voy a tener mis violines, igual lo voy a tener en mi show en vivo, pero a través de secuencias. Entonces tengo el paquete grabado de los violines y se le pone play al clic en la secuencia al mismo tiempo y suenan y llegan a la consola, se va para las mezclas, toda la cadena que ya vimos. Pero no solamente se puede sincronizar eso. Ableton funciona también a través de MIDI, o sea, instrumentos MIDI que cada nota, en el fondo, si ustedes ven un piano, cada tecla del piano es una nota y eso da una indicación, una instrucción. Que en el caso de un simulador de piano, la instrucción es que si yo toco el do en tal octava, el computador le ponga play al sonido de do de esa octava cada vez que yo le hago play. Pero eso no tiene que ser necesariamente el sonido del piano, sino que puede ser cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa, hablo de cualquier otra cosa. Por ejemplo, si tienen, por ejemplo, me tocó en algún momento hacerle sonido a una banda que era un proyecto electrónico, por ende, harto refuerzo de su show venía de lo visual, en el fondo. Las luces jugaban un rol fundamental, ojalá estar en un club, en un disco o en un bar que pueda haber como oscuridad y poder tener estas luces que en el fondo hagan harto show. Entonces, las luces se empiezan a transformar en una prioridad y cuando las luces se transforman en una prioridad en una banda o en un proyecto, por lo general se piensa, ¿cómo podemos costearlo nosotros para siempre tenerlo y todos los shows poder entregar lo mismo? Y se pueden comprar, por ejemplo, focos LED que trabajan con mensaje MIDI. Casi todos los focos LED como eh, actuales se les puede entregar información MIDI a través de su consolita, por supuesto. Hay un sistema de luces que todas las luces se conectan a una consola y la consola tiene fades y botones y configuraciones que uno puede modificar para mover los focos, hacer todo. Pero si nosotros tenemos no sé, pues 4 focos de luces y una consolita chiquitita de luces donde reciba todo, esa consolita puede recibir MIDI. Entonces yo le puedo decir cuando se prenden, se apagan, se cambian de color, hacen estrobo, que es como esto que se prende y se apaga, o lo que sea, cada una de de esos focos que yo me compré, sean 4, 5, 10, 20, da lo mismo. Entonces, yo no solamente le doy play al clic, no solamente le doy play a la secuencia, sino que le doy play a este show de luces donde está sincronizado con la música y por ejemplo, no sé, po, en cada bombo se prenden todas las luces así, entonces, pum, pa, pa, súper sincronizado. Ese tipo de sincronización se logra con esto, con estos códigos que van como haciendo que vaya en sincronía todo en el fondo y se puede hacer desde un mismo computador, un computador que tiene que tener las capacidades de poder de podérsela en el fondo, pero se puede. Entonces, podemos empezar a pensar en cómo agrandar un show sin necesariamente como decir como no, pues si no nos invitan a los festivales gigantes no vamos a poder pensar en un show de luces. Puede ser lo contrario. Y también puede ser con visuales, que ahí ya, claro, es muy difícil comprarse una pantalla de visuales y andarla trayendo para todas partes e instalarla. Eso es un poquito más utópico. Pero sí podemos enfrentarnos a lugares que tienen visuales, pero nosotros no tener un show de visuales o une visualista encargada de visuales. Entonces, si bien siempre va a ser mejor tener a cada persona encargada de cada área y no depender de un computador orquesta que tire todo, si no tenemos los recursos para pagar en el fondo el trabajo humano de cada una de esas personas, o no estamos en esa etapa todavía en mi proyecto que no nos están remunerando, tenemos que ser autosuficientes lo mayor posible podemos sincronizar las visuales también. Entonces, se le pone play al clic, se le pone play a la secuencia, se le pone play al show de luces, que son puras notas MIDI que van diciendo como prenda, apaga, cambia de color, qué sé yo. A lo largo de todo como una partitura, pero de luces. Y se puede poner los videos de las visuales. Y el computador está conectado a la pantalla y tirar visuales. Entonces puedes tener sincronizado que tienes las visuales del show, que puede ser una imagen permanente, puede ser que cambie en cada parte, puede ser que sea el videoclip de la canción, entonces sale en sincronía al mismo tiempo el videoclip que la canción.
En fin, muchas cosas. Entonces podemos jugar con la sincronía a través de este computador. Entonces, no solamente se agranda y ahí está la necesidad de, pero ¿para qué ocupar Ableton para el clic? Solo para el clic, sino que, claro, pueden haber todas estas otras áreas que se pueden, ¿cómo se llama?, como abarcar. Y por último, en la planificación de lo técnico, está proyectar el espacio. Igual ya lo hemos hablado durante todo lo que he expuesto, pero nos enfrentamos a distintas dimensiones de escenario. De repente hay escenarios muy pequeños y que tenemos que ver cómo técnicamente ponemos toda la banda o el proyecto arriba del escenario y quizás eso incluso te puede llegar a decir como, sabéis que no podemos ir o no podemos ir en este formato porque no nos cabe la batería. Entonces, ¿qué? ¿Vamos sin batería o vamos en un formato más acústico, alternativo? ¿O vamos con una batería electrónica que puede ser una SPD, una batería en el fondo digital que tiene puros pads y ocupa un espacio significativamente más reducido que una batería completa? En fin, se pueden ir resolviendo distintas cosas según yo sé que el espacio es pequeño. También anticiparse al público, lo que les decía respecto al audio, como ya en este espacio donde está situado el público, va a ir sentado, parado, en donde los parlantes alcanzan a cubrir ese espacio donde van a estar. No, sí. O quizás es muy largo y solamente tengo parlantes al lado, cerca del escenario, pero las personas de atrás también tienen que escuchar. Entonces, ¿qué va a pasar si no lo preparo antes? Es que quizás voy a subirle mucho el nivel a los parlantes que están cerca del escenario y eso me va a hacer que sí se escuche atrás, pero adelante esté reventando y esté teniendo un nivel muy fuerte para las personas que están en primera fila. Entonces puede causar fatiga auditiva, incluso un daño auditivo, como les decía. Entonces lo ideal es evitarlo. Y entonces si yo sé que hay un espacio muy largo, muy grande, quizás puedo planificar poner un parlante más atrás, que en el fondo refuerce el sistema de sala, el sistema para el público que está al lado del escenario, para que esas personas más atrás puedan escuchar y yo le pongo más nivel a ese parlante y no le pongo más nivel a todo el sistema, dejando con daño auditivo a la gente que está en primera fila, por ejemplo. Eh, 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 los movimientos arriba del escenario, si tienen que desplazarse de un lado a otro, es distinto desplazarse de un lado a otro en un bar que desplazarse de un lado a otro en la boca del escenario de la Quinta Vergara, ponte tú, que es enorme. Entonces, el tiempo que necesitas de llegar de un lado a otro es mucho más. El espacio que ocupa la banda misma o el proyecto mismo arriba del escenario es diferente. O sea, si tenías un escenario enorme, no te vas a instalar tal cual como te instalas en cualquier parte, como todo pegadito, sino que vas a intentar ocupar el espacio. Entonces, la batería, en vez de estar batería, bajo, guitarra, va a estar batería, bajo, guitarra, ¿cachai? Ocupando todo el espacio. En fin, todas esas planificaciones pueden ayudar caleta al resultado de la experiencia del show. Y no sé por qué se me repitió una. Ya. El equipo técnico, como les decía, que aumentaba esta cantidad de personas alrededor de nosotros, también es parte importante de lo que pasa en la planificación, en el fondo, como ya, vamos a tener este espacio. ¿Cuántos vamos a hacer? Bacán. ¿Cuánto tiempo tenemos de prueba de sonido? Tenemos muy poco tiempo de prueba de sonido porque es un festival y hay muchas bandas que tienen que probar. Ya, entonces quizás con un solo roadie no nos alcanza. Porque si bien sí se puede hacer la pega, pero no tiene 8 manos y la capacidad de estar en múltiples espacios al mismo tiempo, por ende se va a demorar 20 minutos en montar todo el escenario. Y quizás no tenemos 20 minutos para montar el escenario, tenemos 20 minutos de prueba de sonido completa. Entonces, en esos casos, quizás mejor llevar un segundo roadie o quizás tres incluso, dependiendo de la magnitud del evento, para que en el fondo cada montaje sea eficiente y poder dejar un espacio de la prueba de sonido para que finalmente puedan sonar y no sea solamente poner los cables y parece que me llega y empecemos el show y en el fondo piscinazo. Eh, entonces, planificar eso es súper importante y tener los roles de cada quien eh, como bien claro. Saber con quiénes contamos, con cuántas personas y dividirnos las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, em, saber que en el escenario va a haber solamente una persona de roadie, más sonidista de monitores, más sonidista de sala. Entonces quizás esa persona de roadie va a necesitar algún apoyo en algún momento de sonidista de monitores. Entonces yo puedo pensar que ya van a poder trabajar juntos.
Pero si hay otra persona más, quizás no voy a acudir a la persona de monitores para que salga de su espacio de trabajo, para que haga una cosa en el escenario, sino que voy a acudir a la otra persona, al otro roadie. Entonces, tener claras esas cosas puede hacer más eficiente en los momentos de montaje y el show mismo. Eh, eh, como tener claro como, ya, si nos llega a pasar eso, si se me llega a cortar esto, si llega a haber un error acá, si se me cae la baqueta, si hay un acople, en fin, conversar todas esas cosas y tener como estrategias, tal cual como si es una planificación como previo a un partido deportivo o lo que sea, una competencia, lo que sea, como que con el equipo de trabajo uno se cuestiona como las diferentes dificultades que nos podríamos llegar a enfrentar y quién va a tomar qué rol para poder solucionar. En fin. Y otra parte importante es la comunicación con los artistas. Creo que esto es un punto que muy pocas veces se abarca y termina teniendo muchas consecuencias durante el show. Porque, por ejemplo, pasa mucho que hay un músico que no sabe, quizás nunca se ha enfrentado a un festival, no cacha la dinámica, nunca se ha enfrentado a un escenario, era un músico que tocó todo el rato como en su casa haciendo música y recién va a tener su primer show en vivo y justo le tocó un festival grande porque con el trabajo que hizo en su casa, ¿sabéis qué? Logró tener un espacio y lo invitaron a un festival. Entonces nunca se ha enfrentado a un show en vivo y no tiene por qué saberlo. Entonces ese diálogo que hay previamente con el equipo de trabajo y decirles como ya, va a haber una hora de llegada. En la hora de llegada tenemos que reconocer, por ejemplo, nuestro camarín, dejar nuestras cosas, ir al escenario, montarnos en el escenario. Mientras se está montando el escenario, los músicos pueden preparar sus instrumentos. Entonces después nosotros nos podemos conectar y poder ir avanzando. Entonces ustedes como músicos colabórennos en hacer tal cosa, por ejemplo. Cuando estemos en la parte de prueba de líneas, en el checkline, no necesitamos necesariamente que ecualizar o hacer que los instrumentos suenen como tal, sino que simplemente cachar que cada línea suene. Entonces, es la etapa previa para después, si me falla un canal, saber que no era la línea que llega hasta el canal, sino que, por ejemplo, puede ser el instrumento, puede ser que está muteado, puede ser que, en fin, quedó el volumen abajo. Cosas que pasan, por ejemplo, una guitarra electroacústica que tiene el volumen abajo y dice, oh, no me llega, no suena. Y uno empieza a ver toda la cadena de técnica de, oh, quizás está malo el cable, quizás está no sé qué, pero no nos paramos a cuestionar que, oye, pero si toda la cadena funcionaba, quizás el error está de acá para adelante, estará muteada, estará sin volumen, entonces nos podemos enfocar como a resolver el problema más eficientemente y que incluso las músicas sean nuestros aliados al momento del show. Porque si, por ejemplo, no llega y tuvimos el checkline y saben que está todo bien, si yo miro a la música, me mira con cara de espanto, así como, no me suena la guitarra, que pasa mucho, estos ojos como muy abiertos, no me suena la guitarra, y me mira y yo le hago como, así, con las manos, así como, tú, como el meme. Digo, ¿cómo se llama? Pueden entender, si ya saben toda la cadena, todo lo que pasa, que quizás el problema está ahí y chequen, ah, chuta, estaba con el volumen abajo, mala mía, ¿cachai? Puede resolverse eso, pero solamente va a pasar si las músicas saben lo que pasa técnicamente. Entonces, les recomiendo siempre tener ese traspaso de información. ¿Qué está pasando? ¿En qué etapa vamos? ¿Estamos en la prueba de sonido? ¿Tienen que tocar? ¿No tienen que tocar? Porfa, quédense en silencio. O porfa, sí toquen. Eh, eh, toquen estas partes de estas canciones que yo sé que sonoramente son más difíciles, entonces puedo probarlas en la prueba de sonido. Y las otras que son más estándares, quizás si no tengo tiempo en la prueba de sonido me da lo mismo. Porque con el resto de configuración voy a quedar con los canales preparados para poder tener esta otra canción, que pasa mucho, como canciones más estándares y que de repente hay una que tiene como, no sé, como es un show más rock, pero hay una que se pone más urbana y que tiene como mucho más subs, ponte tú, o que tiene secuencias, solo unas canciones y otras canciones no. Entonces probar esas canciones. Eh, en fin, como vas pudiendo hacer ese check y que los artistas trabajen con el equipo técnico para ir resolviendo todas esas cosas. Si después de resolver todas estas cosas y quedamos todos contentos, así como, oye, bacán, estamos listos como para tener el show, en ese momento se evalúa si las músicas tienen más tiempo de prueba de sonido para que cada quien, en el fondo, prueben una canción que necesitan repasar, prueben algo que quieren musicalmente probar.
pero la prueba de sonido se enfoca a que técnicamente todo se resuelva. Entonces ese diálogo puede permitir esas estrategias. Y por último, les quería detallar algo que yo siento que no está en muchos espacios y que es parte de la planificación y siento que es importante poder exponerlo. Porque cada vez más se ve en shows del punto de vista como inclusivo, como show inclusivo. Y quería hablarles un poco de qué significa que sean inclusivos o de la teoría a la práctica, en el fondo, y situaciones que pasan ¿cómo se llama? En los distintos espacios según la inclusión. Por lo general, los que nos topamos desde afuera, vemos shows como, no, este show es inclusivo y se recae en pensar en simplemente, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+, en el fondo, disidencias de género o disidencias de orientación sexual o de esa índole, en el fondo. Y que si bien sí es parte de ser inclusivo, no es todo lo que significa ser inclusivo. Y por eso puse al final, porque no es tan correcto ocupar ese concepto de la realidad de los shows actuales. Porque pasa mucho que ocupan esto, no es un show inclusivo porque hablan en español neutro, ponte tú, porque ocupan la E, quizás se catalogan como inclusivos. Eh, de repente ese es el criterio, esa es como la base y en verdad es mucho más allá. Eh, y, y, y no sé, de repente nos topamos con otro tipo de eventos inclusivos que son, por ejemplo, los que tienen interpretación en lengua de señas. De repente nos topamos con festivales, sobre todo los festivales gestionados por fondos del gobierno, tienen una cláusula actual que o beneficia o impide ganarte el fondo. O sea, en algunos casos te beneficia de tener más posibilidades de ganártelo si lo incluyes, y en otros casos te lo exige para poder ganarte el fondo, de incluir interpretación en lengua de señas para los shows. Y se nota mucho cuando viene desde el cumplir este punto que tienen que hacerle check a hacerlo de verdad. Y por qué el solo hecho de tener a un intérprete arriba del escenario no necesariamente te hace un show inclusivo. Entonces quería abarcar un poquito la técnica que se requiere para catalogar un show realmente inclusivo y si es que no, decir, por ejemplo, eh, eh, inclusivo con esta comunidad, inclusivo con la comunidad LGTBIQ+, inclusivos con la comunidad sorda, inclusives con, en fin, como en detalle, no macro, inclusivo y genérico, porque si planteas un show inclusivo en general, no es inclusivo realmente, porque dejas a gente afuera, que es lo contrario de ser inclusivo, en fin. Entonces, que técnicamente cómo sí se debería desarrollar un show inclusivo en las distintas áreas y cómo no, partiendo por las que ya se presentan generalmente, que es, por ejemplo, la interpretación en lengua de señas. La interpretación en lengua de señas es el canal de comunicación para tener el traspaso de información sonora a la comunidad sorda. O sea, toda información sonora se interpreta, no se traduce, se interpreta a la lengua de señas para que lo puedan recibir las personas sordas. ¿Esto qué quiere decir? Que todo su canal de comunicación es un canal visual, ver a la persona que está interpretando. Entonces, ¿es un show inclusivo para la comunidad sorda si durante el show, ¿cómo se llama? Eh, está las luces apagadas, por ejemplo, para el intérprete. Hay un blackout, ponte tú. Típico show que blackout, se van las luces a negro y empiezan a hablar con las luces apagadas. El intérprete no se ve. ¿Es un show inclusivo? No. Por ende, el intérprete siempre tiene que estar iluminado. Desde el punto de vista de sonido, el intérprete tiene que escuchar todo, sobre todo las voces, de una forma clara. Por ende, hay que pensar en un monitoreo para esa persona, que no siempre se piensa. Y por lo general, estos festivales que incluyen a intérprete de lengua de señas, no le avisan a las bandas que van a tener intérprete de lengua de señas. Las bandas no se enteran que parte de la producción tiene el escenario con intérprete de lengua de señas.
el sonido de retorno lo ve el monitorista de cada banda. Entonces, si las bandas no se enteran que van a tener eh, una intérprete arriba del escenario que necesita escuchar su show, no va a tener monitoreo para poder escucharse. Entonces, es bastante frustrante en el fondo el ver, porque me ha pasado muchas veces ver intérpretes que no están pudiendo poder hacer su pega y están viéndose la frustración de tener personas sordas al frente de ellas y no poder traspasar la información porque no entienden lo que están escuchando. Entonces, pensar en monitoreo para las personas que estén interpretando, súper importante, y pensar en luz para las personas que están interpretando, también súper importante. Y otra cosa, para abarcar toda la parte de la comunidad sorda, es que esto no es traducción en lengua de señas, es interpretación en lengua de señas, porque no hay equivalentes si bien hay algunas señas que significan algunas palabras, no hay equivalentes directos de palabra-seña, como lo que podría pasar en inglés-español. Hay palabras que son equivalentes, entonces uno puede traducir de español a inglés, inglés a español, pero no se puede traducir en lengua de señas. Entonces tiene que haber un proceso de interpretación. Interpretar poesía, que generalmente está acompañada de poesía, la letra en la música, es un trabajo que requiere como pensar a la letra más, en el fondo. La literalidad no necesariamente es lo que se quiere transmitir. Entonces es muy importante que les intérpretes reciban las letras de las canciones, el setlist de las canciones antes de tener el show, para que puedan finalmente pensar la canción e interpretarla de buena forma al público. Obviamente que hay intérpretes que pueden hacer una interpretación simultánea en el fondo, pero no van a poder transmitir toda la metáfora y quizás van a caer en la literalidad de algunas cosas porque no entendieron que era una metáfora, porque no pudieron estudiarlo antes, entonces pasan cosas un poco sin sentido. Siempre doy un ejemplo de una canción de la Denise que se llama Cabello de Ángel, que dice Cabello de Ángel te apoderaste, y si tú decís cabello de ángel, o sea, no es eso, o sea, no estás hablando del pelo de un ángel, literalmente. Entonces, si tú dices, enseñas cabello de ángel literal, no estás transmitiendo nada de la canción. Entonces, requiere el pensar a qué se refiere con cabello de ángel. Ah, es la planta. ¿Y por qué esa planta? Ah, porque es una planta que trepa por las plantas y se va apoderando de la energía de cada planta y las va matando, creciendo, enrollándose en ella y finalmente una planta parásita. Entonces, claro, es esta sensación de ahogo, de que te están... Entonces puedes interpretar de otra forma esa parte que dé el mensaje de la canción. En fin, ese tipo de cosas se enfrentan la comunidad sorda en los shows inclusivos para la comunidad, y que finalmente dicen, ya, pero esto no es pensado para nosotros, porque ¿cachai? Onda, tener la pura persona para en el escenario no es suficiente. Entonces tener esos detalles, bacán. Otro detalle de un show inclusivo, si son en el fondo inclusivos para la comunidad LGTBIQ+, tanto de género como orientación sexual, em, muy importante, por ejemplo, tener baños neutros. ¿Cachai? Si estás invitando a personas no binarias, personas que no se reconocen en ninguno de los géneros, o quizás que están pasando por una transición de un género a otro, o lo que sea, cualquier tipo de identidad, no puedes cerrar tus opciones de espacios en el binarismo. Y muchas veces no se piensa en eso. Entonces, claro, todo es bienvenido, pero el baño, hombres, mujeres. Entonces ahí también son partes importantes que quizás es importante saber desde el punto de vista técnico. Como yo soy sonidista, yo muy pocas veces hago producción, si bien sí lo hago y de a poco como que me he ido integrando a eso. Como equipo humano uno también tiene una voz y un voto en el momento de estar en un show. Sobre todo si te están invitando, sobre todo si eres parte de... Si lo están co-creando con otras personas, pueden pensar en esos detalles. Por eso los menciono. Si son inclusivos, tienen que ser inclusivos para las personas con movilidad reducida. Entonces, tienen que subir una escalera para poder llegar. Tienen que, un peldaño incluso, puede ser la diferencia para que una persona con silla de ruedas no pueda acercarse. Tiene el espacio para poder estar con su silla de ruedas sentada sin que le tape a otra persona. Em, el escenario, el show mismo, como quizás no tengo ese espacio pensado, entonces, claro, inclusive vengan todos, ¿cachai? Un show abierto, quizás en un espacio más público como una cancha, una plaza, un parque o lo que sea,
pero llega una persona en silla de ruedas y no puede acceder o no puede ver, porque no puede pasar hasta donde está el resto de la gente. Entonces, ¿es inclusivo realmente? No lo sé. Eso quería dar un poco como al cierre. Creo que es información que no se entrega tanto y que son parte importante para que pensemos realmente qué significa presentar un show y que a quienes incluimos cuando decimos que somos inclusivos si es que presentamos un show de esas características y ojalá, independiente de que se planteen como un show inclusivo o no, desde sus propias producciones o de las bandas con las que trabajen o si trabajan en producción, desde sus gestiones, puedan incluir estas otras áreas y que lo vean más allá desde el punto de vista como de las capacidades o de mi propia realidad en el fondo. Eh, Eso, así que ahora quedan unos minutitos, partimos un poquito corrido, así que quedan como unos 10 minutos creo yo, o 15, para poder hacer preguntas, para poder compartir un poquito más. Así que nada, les dejo la puerta abierta, voy a meterme al chat y a las preguntas para ver si hay algo por aquí. Ah, las que estaban hechas las respondí durante, así que si quieren pueden hacer más. Eh, em, Eso. No sé técnicamente, chiquillos, lo que dice Lore Pena Limber, que supongo que es Peña, sin ñ. Ay, hola. Ya, ahora sí pueden hablar, Hola, Caro. No, una pregunta ¿o no? porque, bueno, Tienen yo... que levantar la mano. Ah, Así que levanta la mano como con la opción que está acá abajo, que dice una manita, la pones ahí, ¿se y te van escucha? a poder. Bueno, hola. ¿Se escucha? Hola. A Sí. ver, dame un segundo. No te escucho yo, pero por un problema mío. Ah, ya, ok. Perfecto. Dame un instante. ¿Por qué no tengo como Ah, un... Dame un segundo. Porque no... Tengo como un loop. Yo por eso les preguntaba al principio de mi presentación si escuchaban un loop. Y yo le bajé el volumen a mi computador nomás. Voy a cerrar esto. Cerrar esto quizá. Cerrar esto. No sé de dónde viene. eh, mm, Lo siento, es que es súper fuerte y sí, no sí, me... no, pero puedo escribir nomás, era por si acaso. No, bacán. Ahora lo solucioné. Cerré todos mis programas menos el Zoom. Ya, bacán. Sí, no, Yay. es una pregunta muy rápida, en verdad. Bueno, Sí. primero que nada, gracias por los tips de esto, porque yo me gustaría manejarme como sonista. La verdad es que me manejo muy poco con el tema de mixer, y en realidad mi pregunta más que nada va un poco enfocada a eso. Onda, como si yo soy una persona que tiene, por Oh, ejemplo, cero ¿me experiencia escuchan? en esto de manejar las perillas, ¿qué podrías Ujú. recomendarnos tú como para aprender? Ay, disculpa. ¿Ahí sí? Sí. Ya, bacán. ¿Qué podrías recomendarnos tú como para las personas que están como empezando, como que tienen interés como aprender como el tema de las perillas y todo eso? Por ejemplo, si yo no tengo al alcance un mixer, pues, ¿cachai? Ujú. Onda, ¿qué podría hacer? Bacán. Yo creo que mi mayor consejo podría ser que siempre hay un paralelo en el fondo, saber ocupar las herramientas y después saber ocupar las herramientas en el contexto. Las herramientas de un mixer, de una consola, pueden estar en un software de audio, o sea, Pro Tools, Cubase, Live, eh, cualquier programa digital de sonido de audio te va a entregar como la misma posibilidad de herramientas para un show. O sea, que tenéis en un show en una consola, quizás en la consola vaya a tener menos herramientas. Entonces podéis entrenarte un poco en ese sentido. Por ejemplo, yo sé que voy a tener un show con, en el fondo, pocas herramientas, por ejemplo. Entonces ya, armar una sesión de Pro Tools o del programa que quieras, que cualquiera sea, porque todos tienen como un genérico de ecualización, un genérico de compresión, un genérico de todo. Entonces, independiente de que no tengas plugins extras, puedes montar un show en el fondo completo, ya sea de la banda o de entrenar más la habilidad que la banda, entonces puedes bajar multipistas de internet en el fondo si tú pones como multipistas. Eh,
puedes como, en el fondo, como experimentar con las herramientas que puedas tener en un show en vivo. Por ejemplo, yo sé que voy a tener un show con una consola análoga, que voy a tener solo dos perillas de ecualización, donde puedo elegir la frecuencia y la ganancia, hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo único que puedo hacer. Entonces, ya, pues, voy a montar mi sesión completa y a cada uno de los canales le voy a poner esos dos ecualizadores, en cada una, esa misma característica. ¿Cómo enfrento la mezcla? Entonces, me pongo en la situación y empiezo a intentar hacer un LR, hacer una mezcla de eso con esas herramientas. Y de ahí puede ir creciendo. Por ejemplo, ya ahora voy a tener un ecualizador con cuatro bandas, o sea, con cuatro posibilidades de frecuencia de poder mover. Entonces le inserto a todos los canales esas cuatro frecuencias y me las arreglo para poder entregar, como hacer una mezcla eh, de esa forma, ¿cachai? Después me enfrento a una consola digital. Entonces la consola digital, ¿qué va a tener? Va a tener un ecualizador de por lo general de 4 a 5 bandas, de 4 a 5 frecuencias que puedo modificar. Voy a tener un compresor y quizás un gate, o sea, una herramienta de compuerta que cierra y abre el audio. Eh, entonces ya, en cada canal voy a insertar un ecualizador de 4 a 5 bandas, voy a insertar un compresor, voy a insertar ese gate. Entonces, solo con esas herramientas en mi sesión de Pro Tools o cualquier programa, voy a intentar hacer mi mezcla. Entonces puedes hacer como un entrenamiento que quizás, claro, no va a tener la instancia del parlante mismo o la instancia del acople, que también uno puede acoplar, pero sí puedes ir cachando cómo se comporta un ecualizador dos bandas. ¿Cachai? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Cómo me quedo corto? Entonces quizás, claro, puedo quitar esto y esto, pero me quedo corto porque ocupé las dos herramientas que tenía. Entonces ahí empecé a pensar, ¿a dónde más puedo acudir? A los mismos parlantes e ir a los ecualizadores de los parlantes y ecualizar eso. ¿Cachai? Como hacer como una doble ecualización, doble etapa de ecualización. Y así, distintas instancias, pero que las puedes simular, comillas, en los programas. Y como no está el factor de los acoples, yo siempre como que incentivo a casi siempre los procesos intentar quitar, limpiar, más que entregar. O sea, si por ejemplo tienes una señal que está con muchos graves pero con pocos agudos, yo no le doy agudos, le quito graves. Y si después de quitarle graves me hace falta otra cosa, ahí le añado ese poquito. Pero siempre primero parto quitando y después dando. Entonces eso recomendaría. Como ocupar cualquier programa de sonido que tengas en tu computador que puedas acceder. Hay algunos programas incluso gratuitos o versiones no tan legales que se pueden acceder y con las mismas herramientas que vienen integradas armar este prototipo de consola según las distintas instancias que te vas como enfrentando. Si son consolas digitales, están las páginas de cada consola digital que te van a mostrar qué herramientas tienen, entonces te puedes anticipar a esas herramientas. Estudiar un poco la consola antes, ver un video en YouTube de cómo funciona la consola en sí misma. Si las consolas digitales tienen este punto que igual tienen como botones que te van llevando a distintas cosas, pero son las mismas herramientas, son solamente como shortcuts, es como copiar y pegar apretando Command C, Command B o Control C, Control V. Eh, es solamente saber que apretando esas dos teclas accedes a eso. Pero finalmente es la misma función, que tú ya sabes cómo funciona, que es copiar y pegar, lo mismo. Como tú sabes ecualizar, tú sabes comprimir, pero la dificultad es dónde encuentro eso en la consola. Y eso lo puedes resolver viendo un video en YouTube de cómo se presenta la consola y para qué sirve cada botón, en el fondo, qué prestaciones te da. Un video resumen que todas las consolas lo tienen, generalmente desde la fábrica y también desde personas como usuarios, dándole una crítica también. Pero esos dos paralelos haría, como por un lado el proceso de audio mismo, dentro de una sesión de Pro Tools manejarla y en la parte como in situ, como de la consola, si es que te toca una consola diferente, ver videos y cachar dónde están todas estas herramientas. Entonces, si cachai que tiene una herramienta que no conoces, poder experimentarla en el programa de audio. Ese sería como mi consejo. Gracias, gracias. Espero que sirva. Eso, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, quieren comentar algo. No sé si la persona que me preguntó respecto al show con poco tiempo de prueba de sonido
se sintió respondida. Eso, si es que no, si es que no aparecen más interacciones, nos queda la próxima clase mañana, que vamos a ver ahí más elementos, tips de audio mismo, en el fondo como para poder enfrentar estas mismas situaciones, pero desde el punto de vista de estar en la consola o antes de la consola incluso. Muchas gracias, Caro, por entregarnos esta clase tan interesante donde nos ha entregado herramientas que obviamente nos servirán para nuestro quehacer profesional y las vamos a ocupar ahí todo el rato. Nos despedimos por el día de hoy.